Buenas tardes, estamos aquí hoy en el canal de Regeneración con Albert Santín, invitado muy especial, también para hablar de una causa muy particular, que es Belarus, para otros conocido como Bielorrusia. Y bueno, Albert Santín es para muchos conocido también como divulgador, ¿no?, de las condiciones de vida, defensor también del país y de su presidente Alexander Lukashenko, pero también es periodista en diversos medios, entre ellos, pues bueno, Miskaya Prada, también se encuentra en Radio Belarus y ocasionalmente pues participa en otros medios. Hola Albert, ¿qué tal? Hola, Encantado de recibirte aquí en el canal. igualmente, muchas gracias por haberme invitado. Esperamos que sea interesante y si puedo aportar algo más que no se sepa o que pueda ser interesante para los que nos están viendo, pues será un placer. Yo creo que sí, seguro que sí. Bueno, para unos conocido como Bielorrusia, como he dicho antes, para otros Belarus, por lo visto, Albert, el país cambió ¿no? hace no sé cuántos años, Sí, bueno, disculpa, el país exactamente, que me he trabado. ¿Hace es, cuántos años exactamente cambió el nombre del país, verdad? sí, bueno, en el año 91, incluso antes de la desintegración de la Unión Soviética, el país cambió de nombre. Anteriormente se llamaba Bielorrusia y posteriormente se pasó a llamar Belarus. Y se cambió directamente en la ONU, ¿no? Lo que ocurre es que en la lengua española se quedó con el nombre antiguo, Bielorrusia, Bielorrusia, Bielorrusia. Y actualmente, según la RAE, está bien dicho decirlo Bielorrusia, pero también se puede decir Belarus, porque al final no es que sea un anglicismo, sino que es el nombre que se ha cambiado. Eh, Cuestiones de, bueno, más que Sí, de nada también de vinculaciones, supongo, ¿no? Vinculaciones con Rusia, supongo, y además un poco poder vincularse un poco, ¿no? bueno, es que en ese momento, por el tema del nombre, fue más que nada porque Bielorrusia como tal era demasiado largo, entonces querían acortarlo y como se dice en la forma de la lengua belarusa, no en ruso, entonces Belarus queda más Claro, acortado el nombre en sí, sí. sí. No tiene mucho más misterio que Por eso. practicidad al final, más que nada. Y bueno, también Belarus es conocido como uno de los países para muchos, ¿no? De la última república socialista soviética, o si no, para otros muchos, pues una de esas repúblicas que se adaptaron al siglo XXI y Ujú, adoptaron ese socialismo, como han hecho países como China, por ejemplo, o en otros contextos. Entonces, no sé realmente si se definen ellos como socialistas, si realmente esto atañe más a las prácticas o a las políticas que se implementan y no tanto al sistema. Bueno, antes que nada es necesario entender también históricamente el momento que se vivió en los años 90 con la desintegración no solamente de la URSS, sino del pacto socialista en Europa, ¿no? Y quedarse prácticamente pues el país, todos los países que incorporaban ese sistema, ese modelo, dejaron de existir. Y entonces incluso países fueron tragados por otros, como es el caso de la RDA, o países fueron desintegrados, como es el caso de la URSS, de Checoslovaquia, ¿no? O, por ejemplo, de Yugoslavia. Yugoslavia. Entonces, partimos de esa realidad histórica. Entonces, partimos también de que al final se vendió de que el socialismo no funcionaba, no por el sistema en sí, porque funcione o no funcione, simplemente porque era una oportunidad de hacer negocio y de quedarse con esas industrias, con esas tierras que antes eran del Estado y que automáticamente pasaron a privatizarse. Entonces se vendieron, ¿no? En ese sentido hay que entender también que, claro, un país como Belarus, que iba en el mismo camino de esa privatización, de ese capitalismo brutal, ese país se salió de esa órbita, ¿no? Automáticamente, eso ocurrió en el 94, cuando el presidente Alexander Lukashenko fue elegido, automáticamente no tenía mercado, porque claro, si estamos hablando de que todas las empresas que eran del Estado se empiezan a vender, entonces, eh, si estaba la fábrica de tractores o estaba la fábrica de camiones, etcétera, ¿qué mercado tenía? No tenía ningún mercado, porque en lo que era, por ejemplo, Exactamente. Polonia,
estaban destruyendo todo lo público y entonces estaban comprando toda la maquinaria que venía desde Occidente, pues de la Ford, de la Volkswagen, de esto, si es del campo, tractores, en vez de los tractores polacos que tenían o de la Unión Soviética, pues estaban directamente comprando los New Holland, John Deere, etc. En ese sentido nos encontramos, claro, para cualquiera que intentase cambiar algo, el mayor problema era eso, porque de la noche a la mañana el sistema había cambiado y con quién tú comercias. Si prácticamente no tienes con nadie con quien comerciar. Por Sí, lo tu más socio va fácil, mucho, por así decirlo, lo económicamente. más, exactamente, lo más fácil fue para muchos países y muchos directores de fábricas fue cerrar y decir, no, se vende y nos estamos de líos. No queremos más confrontaciones si somos poca cosa. Pero Belarus, pues bueno, pues no solamente el presidente, eso está claro, sino la gente, los sindicatos, el Partido Comunista, las masas, ¿no? Pues entendieron de que si querían sacar el país de ese abismo de los 90, pues había que volver a esos principios soviéticos, a esos principios socialistas, porque sin eso no era posible poder avanzar. Si vendían todo lo que existía en tiempos soviéticos, entonces no se quedaban sin nada y se quedaban sin tener su independencia. Entonces se puede decir que ese mantenimiento del socialismo bielorruso está intrínseco para poder mantener su independencia como país, porque si no, no sería posible. Sí, además Eso sí. valorar un poco ese trabajo, digamos, del socialismo, ¿no? Del gobierno soviético, digamos, en Belarus, para intentar adaptar esas buenas condiciones que tenían ya a lo que les venía después, ¿no? A esos contextos de crisis que en otros países, pues bueno, ya vimos que llevaron a grandes depresiones y en fin. Por ejemplo, también es cierto, al ver que en el caso de Belarus, por ejemplo, a Alexander Lukashenko lo tachan de un presidente autoritario que lleva pues, bueno, más de 30 años en el poder. También es cierto que cabe mencionar que formó parte del gobierno de la Unión Soviética y fue el único diputado, si no me equivoco, ¿no? En votar en contra de la disolución de la URSS, ¿no? Que ya viene, digamos, con una trayectoria política bastante densa. Sí, sí, eso es cierto, eso es cierto. O sea, Lukashenko cuando fue a las elecciones del 94 no era un desconocido para su pueblo, lo conocían y lo conocían bastante porque de hecho, fue el único diputado del Soviet Supremo de la República Socialista Soviética de Bielorrusia que votó en contra de la desintegración de la URSS. En otras partes y en otras repúblicas y por ejemplo, en Rusia o en otros lugares, había también oposición y había también comunistas y había también gente que se oponía, ¿no? a esa deriva gorbachoviana. Y aquí en Belarus, pues fue el que se opuso más, fue Lukashenko. Entonces, claro, la gente también se dio cuenta y, y eso lo tuvo en cuenta, porque estamos hablando de que al terminar la Unión Soviética, al destruir la Unión Soviética, Belarus, pues se empieza, bueno, la gente no cobraba sus salarios, la inseguridad creció muchísimo, etcétera. Entonces, incluso los símbolos fueron cambiados y el país adoptó los símbolos que eran de la época nacionalista, de los colaboracionistas con los nazis. Entonces, de alguna manera, eso también influyó mucho. En aquel periodo también había muchos veteranos de la Gran Guerra Patria, había miles que habían dado su sangre, que sabían lo que era el fascismo, y muchos que habían luchado en los partisanos, que de hecho Belarus también es considerada como el país de los partisanos, porque es un país que tiene muchos bosques y durante la Gran Guerra Patria más de 500.000 soviéticos estuvieron en los bosques como partisanos aquí en el territorio de Belarus. Entonces, claro, el país sabía muy bien lo que era el fascismo, sabía muy bien lo que eran los enemigos del país y lo que significa a los nacionalistas, y de alguna manera eso también contribuyó a que en el año 94 triunfara un presidente que tenía las ideas claras y que no simplemente se quedó en soy elegido y voy a cumplir mi mandato. Automáticamente
como veía que no podía cumplir el mandato porque el sistema en sí estaba decantado a la privatización y deconstrucción del Estado como tal y destrucción, ¿vale? De todo lo que era el país, el mismo presidente pidió que el pueblo le apoyara para hacer un referéndum y una nueva constitución. Entonces, con ese referéndum y la aprobación de esa constitución, lo que se venía a decir es, no, hay que volver al sistema de planificación que existía en la URSS. De hecho, tenemos aquí el sistema de planes quinquenales. Cada quinquenio tiene su nombre, ¿no? Y la idea es poder realizar, pues, en tal quinquenio llegar a tanto por ciento de vivienda, a tanto por ciento de agricultura, o sea, elevar el nivel y la calidad de los productos y el nivel de vida de la población. Eso, en un sistema capitalista, no lo puedes hacer. No hubiésemos visto Una de eso. las cuestiones de que sí, es cierto, de que si tú te lees la Constitución de Belarus, ahí no pone que se esté construyendo el socialismo. Pero si tú te miras todas todos los factores, todas las pruebas y te miras cómo ha ido evolucionando el país, te das cuenta de que si no tuviese un modelo socialista de producción, no podría llegar a donde está y no podría hacer lo que ha hecho. Porque tenemos el ejemplo de Moldavia, que en Moldavia, del año 2001 al año 2009, presidió la República el Partido Comunista Moldavo y estuvieron, pues eso, 8 años en Moldavia. Pero en Moldavia no construyeron un socialismo, porque en Moldavia simplemente se quedaron en intentar reparar las situaciones que habían creado los nacionalistas moldavos y otras oportunistas, pero en el sentido burgués, no fueron más allá. Y entonces, claro, como no fueron más allá, en el 2009 volvieron a ganar las elecciones por goleada, pero les hicieron pues un intento de revolución de colores y al final el secretario general del Partido Comunista Moldavo y presidente de la República, que era Vladimir Voronin, tuvo que renunciar. Me De refiero Maidán es una cosa. Y además también al decir Moldavia, bueno, me acuerdo también de el tema electoral, ¿no? Que ahora mismo también está muy candente y además en Belarus, ¿no? Que acusaban de fraude, de falta de transparencia. También lo estamos viendo con países como Georgia, con Rumanía. Es decir, que al final también creo que es cuestión de no ajustarse a ciertos estándares más que de transparencia o de fraude electoral, porque en ciertos países, pues, que son democráticos, también ocurre y no veo tal injerencia, ¿no? Bueno, a ver, también hay que entender una cosa, que a veces es democracia para qué y para quién. Porque un empresario puede entender una idea de democracia y yo puedo entender otra. Entonces, por ese sentido, es democracia para quién. Al final, en Belarus se acatan con las leyes, con la constitución que existe, que ha sido refrendada por el pueblo y de hecho se hizo un nuevo referéndum en el año 2022 donde se volvió a aprobar la Constitución y se cambiaron algunos preámbulos y de hecho en la Constitución pues se aprobó también, entre una de las cosas, que la Asamblea Popular de toda Belarus, que es donde se decide el plan quinquenal para 5 años de la República, que estuviera protegida por la Constitución. Y se hizo. Entonces, si hablamos de elecciones, bueno, es lo que hablamos, o sea, elecciones según las leyes electorales bielorrusas, se hicieron las elecciones conforme a la ley. Según las elecciones en España, pues se harán conforme a la monarquía borbónica que nadie ha votado, que es otra cuestión. Por Pero ejemplo, nosotros, Belarus o el presidente o quien sea, no se va a meter en los asuntos internos de España de si tienen una monarquía o tienen lo que tengan. O sea, cada uno tendría que ser, cada país tendría que tener su independencia para poder decidir qué quiere ser o no
y ser libre para ello. Pero se ve que hay países, sobre todo lo que tiene que ver con Occidente, que se ven en la potestad de decir quién es democracia y quién es dictadura. Y cuando no ganan los suyos, como eso lo hemos visto también en Moldavia, que hay sospechas de que ha habido ahí fraudes, cuando no ganan los suyos o están a punto de ganar, pero no del todo, pues eso no es fraude. O en O hay Rumanía. un presidente misterioso que aparece, puesto por no sé quién, en fin, que al Bueno, final la al injerencia final, viene de todas formas, ¿no? Pero sí, es por bueno, ello, la libertad en Occidente es muy relativa, exactamente. ¿no? El elegir para si quieres una Coca-Cola o una Pepsi, pero la soberanía nacional no se da tanto porque siempre pues, tienen que influir otros. Y bueno, saltando un poquito así de tema respecto, hemos hablado un poco así de que realmente pues, las condiciones laborales, ¿no? Incluso para montar una familia, de vida, a nivel social, pues en Belarus pues, son bastante buenas, ¿no? En comparación con el resto de Europa, por ejemplo, incluso con los que tienen a su alrededor. No sé realmente cuáles son las políticas que a lo mejor tú destacarías más a nivel, por ejemplo, eso, pues laboral, de vivienda, incluso no sé si, por ejemplo, de producción, hay algo así también que me decías también que tiene muchas fábricas estatales, por ejemplo, y Sí, imagino que también le venderá a países cercanos, ¿no? A Rusia, por ejemplo. sí, sí, bueno, si quieres podemos empezar un poco más dicho el tema Sí, de por partes, producción. tú me vas Como va, respondiendo como tú quieras que, como bueno, va todo un poco ligado, mejor te voy a hablar ahora del tema de productivo, ¿no? Del tema de la industria en sí y de los sectores económicos, y posteriormente hablamos de las ventajas sociales y los derechos y demás. Bueno, para empezar es lo que comentábamos, ¿no? El momento histórico del que hablamos. Salimos de que en los años 90 pues el país estaba default prácticamente, estaba en una crisis tremenda, pero gracias a esas políticas de conservar todo lo que era del Estado y de potenciarlo, no solamente conservar lo que existía en tiempos soviéticos, sino de conservarlo, potenciarlo, mejorarlo y en cierta medida hacer más. O sea, no simplemente la cuestión es conservar esto y ya está. ¿A qué me refiero? Muchas veces desde Occidente escuchamos de que no, o desde, no simplemente desde Occidente, mucha gente que tiene esa tendencia en la cabeza liberal de decir, no, no, es que las empresas en manos del Estado no funcionan, no es posible. Eso es una cosa fracasada, eso no funciona, eso nos lo demuestra la historia, porque mira, porque en Alemania el socialismo no funcionó, porque en la Unión Soviética no funcionó, etcétera, ¿no? Pero, bueno, no es una razón objetiva, eso es una razón subjetiva y además es una razón que está imbuida por la propaganda misma que la gente digiere. Pero si resulta, es muy fácil el ejemplo, si resulta de que yo soy el Estado, ¿no? Y tengo que pintarme la casa, ¿qué va a ser más barato? ¿Que lo haga yo mismo con mis propias manos comprando un bote de pintura o pagando a un pintor que lo pinte él y después pues los costos que tenga el señor más la mano de obra, etcétera? Siempre me va a salir más caro que contrate a ese señor, ¿cierto? Pues con el Estado pasa lo mismo. Si das un servicio en manos privadas o las fábricas están en manos privadas, al final dejan de ser productivas, porque en el capitalismo se pierde mucha parte de la productividad. En cambio, cuando las empresas son del Estado y están administradas por el Estado, los beneficios recaen no solamente en la misma empresa, sino recaen en las arcas públicas, que es lo más importante de aquí. Y es posible, claro que es posible. Tenemos el ejemplo, tenemos aquí no simplemente algunos campos coljoses que quedaron y cositas así, ¿no? No, tenemos, por ejemplo, la industria automovilística muy, muy potente, tenemos incluso la fábrica de volquetes de minería Velaz, que producen volquetes de hasta 450 toneladas, son más grandes que bloques de pisos. Pues eso lo produce una producción estatal, una fábrica estatal. Si no fuera viable, entonces, ¿cómo puede ser de que tenga más de 70 años esta fábrica y siga y siga funcionando? funcionando. ¿Mm? Nada, eso, que sigue funcionando, además de los Exactamente. años que lleva ya. Después tenemos la producción de tractores, tenemos la producción de camiones.
Camiones tenemos de dos tipos, los que son de uso civil, que es la empresa MAZ, que tiene a más de 15.000 trabajadores trabajando en la empresa, no es una empresa pequeña. Y después está otra empresa de camiones, que son camiones militares, donde yo anteriormente trabajé, que tiene sobre los 5.000 trabajadores. Y lo mismo, o sea, se produce y es del Estado, o sea, no es de ninguna empresa privada. Como mucho sí que es cierto de que si hay inversores extranjeros que quieren invertir, pueden hacerlo, pero en el sentido de la inversión, no en el sentido de tener parte de esa industria, tener parte de esa empresa. En el sentido de que si estos camiones se venden bien y hay beneficios, pues como esa persona, esa sociedad, lo que sea, ha invertido, tendrá sus beneficios, no a costa de quedarse con esa empresa, que son dos conceptos muy diferentes. Después tenemos el campo. O sea, lo más importante, si resulta de que tenemos una industria automovilística importante como es la que existe y se producen tractores y se produce maquinaria agrícola, incluso cosechadoras propias, entonces con eso se puede tener autosuficiencia alimentaria porque tienes granjas, tienes coljoses, tienes granjas y cooperativas donde tú también de ahí puedes extraer pues todos los alimentos y toda la carne o los productos ya elaborados que necesitas. Entonces tenemos un sector que al final se realimenta, se retroalimenta con otro. Y después tenemos el tema de las exportaciones que son muy importantes. Lo que hablamos, a finales de los 90, el país, ¿no? Si tú prácticamente te quedas sin mercados, hay una crisis, porque ¿dónde vas a venderlo? Si antes yo vendía a Polonia, ahora Polonia de la noche a la mañana son prácticamente como enemigos, entonces aquí no vendo. Si la RDA tampoco existe, ¿dónde van a ir los camiones? Entonces, por una cuestión histórica de cómo se ha visto también la Federación Rusa de las sanciones, no solamente ahora con el tema de la operación especial, sino anteriormente, desde el año 2014, pues de alguna manera se ha ido alimentado, se ha ido tejiendo mucho más esa cooperación que ya existía y se ha ido endureciendo mucho más lo que se llama el Estado de la Unión entre Rusia y Belarus. Es simplemente eso. Después está el mercado chino, que muchos de los productos también van para allá, pero podríamos hablar de la cooperación con Vietnam o con Cuba o con Venezuela, que Belarus y Venezuela son países que están hermanados. En fin, con todos esos países se hace esa cooperación. Entonces, ya hemos visto, sector estatal es el que predomina. Si hablamos de la tierra, es más del 80% que está en manos del Estado. Si hablamos de la industria, pues ya estamos hablando más del 70%. Después está la parte, ¿no? De la industria ligera, que podríamos encontrar textil, también parte de alimentaria, confitería, etcétera, que también está en manos del Estado. Y después podemos encontrar, pues, lo que son pequeños autónomos, que esa gente va por su cuenta, Quería preguntarte sobre eso, si había autónomos allí, cómo se gestionaba sí, el sí, tema. pero te digo de que incluso el sistema para ser autónomo es mucho más fácil aquí que no en España, porque si tú, por Me ejemplo, imagino. aquí facturas 5, pues tú vas a pagar por esos 5, no por el mero hecho de ser autónomo, porque Exacto. lo que ocurre en España es de que tú te haces autónomo y tú sí o sí tienes que pagar tal tasa, tal impuesto, Aunque no factures. aunque no factures. Aquí no, aquí tú facturas, todo se hace legal, facturas es tanto y entonces pagas por ese por ciento. Tengo, por ejemplo, gente conocidos, un americano que se montó su escuela de idiomas de inglés además es un chico que es bastante de izquierdas Sí, para y estar allí, siendo americano. él y su hermano se vinieron para acá y se montaron una escuela de inglés
Y muchas veces se dedican por Instagram o por otras redes a desmitificar, a decir, no, no, pero eso que la gente, los bielorrusos o los americanos piensan de Belarus, eso no es cierto, por esto, por esto, por esto. Porque ahora ya empieza a haber más gente que vive aquí, entonces es más difícil contar la misma mentira que se ha contado, ¿no? Y engañar a la gente. Pero me refiero a eso, ¿no? Que tenemos la base es del Estado, entonces después tenemos lo que son el tema el sector servicios, tenemos el sector de los supermercados, que ahí sí que te puedes encontrar supermercados que son del Estado y supermercados que son privados. Ahí sí que se nota bastante. O, por ejemplo, franquicias de comida o pequeños restaurantes. Ahí sí que lo puedes notar, pero hay mucho más, porque si tú, por ejemplo, te vas a supermercados que son privados, el producto que venden son del Estado, porque te están vendiendo la leche que Imagino produce. que varía el precio, pero no sé hasta qué punto es más beneficioso. Bueno, tienen algún margen, pero yo te digo de que prácticamente los precios son idénticos. Los precios son idénticos. Simplemente es por Bueno, a nivel cercanía. comercial, un poco de variedad en el sentido que puede haber un tejido más grande Simplemente, sí, empresarial, pero no. Yolanda, es mucho más fácil que todo ello. Es simplemente por una cuestión de cercanía, porque, por ejemplo, un supermercado privado que alquila el, el- el local se encuentra al lado de bloques de vivienda y la gente va a ir a comprar a ese privado porque está al lado de su casa. Entonces, si la gente, bueno, pues somos cómodos por naturaleza. Entonces, si Sí. tienes al lado de tu casa, tú vas a ir a ese y punto, ya está. Pero los productos que te van a vender puede ser que hagan algo especialmente o hagan algo de, bueno, pues cocina, ¿no? Precocinada, etcétera, que eso lo hacen ellos, ¿no? Pero lo que es la mayoría de los productos, como es harina o huevos, leche, mantequilla, carne, todo, Digamos ya verduras, plasmado, que patatas, todo lo que te puedes encontrar, incluso productos de cosmética, que tenemos una empresa estatal que se llama Belita Viteps, que te hace productos de cosmética. Pues la mayoría es del Estado, incluso ahora no lo tengo por aquí, pero ahí hacen unas patatas de esas patatas fritas, ¿sabes? De las bolsas de patatas fritas. Pues hay unas patatas fritas que las hace el Estado también. Pero me refiero de que sí, que la industria abastece prácticamente lo que son, vamos, los servicios básicos y no tan básicos al final por sí es, misma. es Además que, exporta a otros países que también lo es que utilizan. realmente, si te lo paras a pensar, es que el Estado lo puede hacer, está en sus manos y puede hacerlo todo. Incluso ahora hace unos meses para acá se ha puesto en funcionamiento en el tema de los quesos, ¿no? Se ha un kolhos que es de aquí de Minsk ha empezado a hacer su propio camembert. O sea, antes, sobre todo, por ejemplo, la marca como es la marca President, ¿no? Que también es conocida ya, pues aquí también llega. Pero ahora ya ha empezado. Prevalece, digamos, la marca pública, ¿no? La que produce Exactamente, aquí. ahora ya ha empezado a producirse el camembert que se hace aquí, que no tiene nada que envidiar al President, eso te lo digo yo porque he probado los dos, que en tema de quesos yo soy un poco fan, por eso lo conozco bien. Y te lo digo por eso, porque se llama Berger, se produce aquí, es del Estado, 2 rublos más barato que el President y no notas la diferencia en ningún momento, ya te digo. Y mucha gente se está pasando también a comprar ese. Al Es, final, bueno, en el sistema en el que vivimos, una cuestión muy de marcas es más psicológico, ¿no? Es decir, no veo la marca o no veo el logo, sí, entonces lo sí, asocio a sí, X sabor o a X cosa sí. y ya Es no una tengo cosa libertad, ¿no? psicológica, Como quien dice. pero a veces incluso también hay variaciones. Pero bueno, es igual. Lo que comentábamos, tenemos el sector productivo, tenemos el sector de la producción en sí y después tenemos el sector servicios. Y lo más importante es entender, pues eso, ¿no? De lo que estábamos hablando, de que es posible, de que al siglo XXI incluso
televisiones, ordenadores, neveras, todo lo que te puedas imaginar. Tenemos la empresa estatal Atlant, que producen las neveras, que producen lavadoras. Tenemos la empresa Horizon, que producen televisores y que producen ordenadores. Y ahora se está probando de producir un teléfono propio, un teléfono móvil propio. Porque muchas veces se compran marcas chinas, ¿no? Sí que hay algo de marca americana, pero como también es más cara para el nivel de vida de aquí, pues las marcas chinas, pues Sí, imagino también que incluso el usar ciertos móviles estadounidenses, pues el tema de las aplicaciones, a lo mejor allí pues no pueden usarlas, o sí, ciertas también. excepciones también ocurre con eso, que depende del país, pues bueno, se Pero puede hacer. me refiero a eso, que en lo básico, o sea, tú puedes dar un poco de libertad a tu gente de que si uno quiere montarse su propio negocio y, no sé, quiere, por ejemplo, tener una pequeña panadería o quiere tener un restaurante o una pequeña tiendecita, tiene esa libertad para hacerlo con sus propios riesgos. Claro, ahí está, el Estado ahí no se mete ni va a invertir en nada. Pero, y entonces es eso, ¿no? Si tú estás, bueno, pues inviertes tanto y entonces tú cuando produces tanto y después tienes tantos beneficios, pues de esos beneficios tú tienes que rendir cuentas al Estado, ni más ni menos. Es así. Entonces, eso a grosso modo. Entonces, a partir de ahí, como el sistema, mm, el Estado no se basa única y exclusivamente en impuestos, en recaudar, entonces puedes abaratar costos. ¿Cuáles costos puedes abaratar? Puedes abaratar la vivienda, puedes abaratar la luz, puedes abaratar el agua, puedes abaratar los servicios comunales, puedes abaratar el transporte público, muchas cosas que si no tienes los recursos y no tienes toda esa infraestructura y toda esa economía, no puedes hacerlo, porque es básico. Entonces, eh, ¿cuáles son los derechos más fundamentales que tiene el hombre, ¿no? En sí? Los derechos más fundamentales que uno tiene, aparte de la vida, eso es así. Aparte de eso, el derecho más fundamental es tener la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a sanidad, el derecho a la educación. Esos son, y después están las pensiones, ¿no? Pero esos son los cuatro pilares que sin eso una sociedad no se sustenta por ningún lado. Y entonces siempre tendrá problemas. Bueno, en Belarus no existe gente viviendo en la calle. Tú te puedes ir por Curioso. cualquier pueblecito, por cualquier ciudad, o te puedes ir por Minsk y no verás a nadie pidiendo dinero o viviendo en la calle. Eso no lo vas a ver aquí. Yo pienso que eso ya dice mucho de una sociedad. El ¿Hay tasa simple, de desempleo, al ver allí en Belarus? el qué. Sí hay tasa de desempleo en Belarus. Sí que es cierto que hay, porque hay una tasa de desempleo que es del 2%, del Me 2,5%. imagino que residual también un poco, ¿no? Siempre hay un tipo de Sí, pero a inactividad, veces joven. siempre hay casos, y hay casos de que hay quien, por ejemplo, ha acabado los estudios y dice, no, no, hay trabajo para cosechar remolacha, pero no quiero ensuciarme las manos porque yo tengo un máster o tengo un máster, tengo la carrera universitaria, entonces no quiero ir allí. Entonces sí que hay casos de esos y por eso hay desocupación, porque hay gente que no está empleada en ese sentido. O a veces, incluso lo que pasa es que hay gente que también está en ese momento, que están empezando a estar en autónomos y aún no lo están, y entonces están en la base como que Sí, se están están desempleados. iniciando y bueno, puede haber siempre, como digo, ¿no? Una actividad laboral Sí, sí, durante un eso tiempo, también. pero que no lleva a la marginalidad, ¿no? Como por ejemplo aquí en España o en países europeos que No, no, algunos no, no. Eso primero. Después, aquí la Cruz Roja no se dedica a repartir alimentos a las personas. Aquí no tenemos ninguna cola de la Cruz Roja. Tú no ves a la gente yendo aquí a en pedir. España, bueno, se organiza. Aquí la Cruz Roja se dedica a repartir botellines de agua en verano a la gente que está trabajando en el campo, y en invierno y en festividades y demás a los veteranos
les dan regalos, una caja de bombones, ¿sabes? Algún Sí, detalle, ¿sabes? Entonces tenemos lo que es la vivienda está cubierto. Después, eh, el Estado, por ejemplo, tú estás trabajando y cuando tú estás trabajando tienes más derechos, porque si una persona está desempleada, porque uno mismo quiere, entonces el Estado lo interpreta como que esa persona por sí misma no puede quiere valerse. trabajar, entonces, bueno, pues le dicen, búscate la vida, pero si estás desempleado, no te vamos a estar ahí ayudando con el tema de buscarte la casa, el ES, beneficios sociales, todo eso no lo vas a tener. Y cuando te va a llegar la factura de la luz, el agua y todo, va a ser mucho más cara. La gente que no trabaja porque no hay trabajo. Trabajo hay. Lo que no trabaja es porque no le da la gana. Entonces tienen que pagar un tanto por ciento más elevado. Sin embargo, aquí es todo lo contrario. Aquí hemos visto, bueno, durante años Bueno, colas de pero aquí paro, también, bueno, pero las asociaciones, y bueno, yo que soy de Granada, bueno, que vivo aquí en Granada, no soy de aquí, veo a muchísima gente, ya no solamente jóvenes que a lo mejor, pues, bueno, tienen una vida más alternativa y viven en la calle y tal, sino familias que se pasan el día en la puerta de supermercados pidiendo para comer. O sea, Belarus, pues, por lo que sí, veo, no es una realidad de allí. sí, pero es eso, lo más importante. Vivienda garantizada. Entonces, claro, eh, resumiendo, por ejemplo, los servicios básicos, que es de la vivienda, ¿no? Que es la luz y el agua, el gas, si La tienes... vivienda, entonces, la cubre lo que es el Estado al trabajar o te facilita, me La- imagino, ¿no? De precio. hay diferentes modos. Yo te voy a explicar, porque hay diferentes formas. Está la forma en que, por ejemplo, los funcionarios públicos o, por ejemplo, si es una familia de más de tres personas, o sea, si tú formas una familia y tienes tres hijos, eh, entonces tienes no solamente facilidades, sino de que tú entras en la lista para la vivienda pública. Entonces, porque se le da prioridad a esta gente. Entonces, tú entras en la lista de vivienda pública. Funcionarios públicos, yo también me refiero a la gente que está trabajando en las empresas estatales, también como funcionarios, no solamente policías bueno, No, sí, milicia, sea que una es empresa milicia. nacional, sea la administración o sea otra empresa, también son funcionarios. Exactamente. Entonces, bueno, esas personas entran en esa lista para obtener la vivienda. La vivienda simplemente lo que tienen que pagar es los servicios comunales y como mucho se estipula un pequeño alquiler que no supera los 20 rublos. Los 20, sobre todo si son en zonas rurales, llega a los 5 rublos. ¿Qué son 5 rublos al cambio? Pues rublos sería un poco más de un euro 20. En, en las ciudades como Minsk nos discriminan más porque como el Estado lo que quiere es que la gente se vaya a vivir al campo y no se quede en la ciudad, entonces tienes que pagar más, que son unos 20 rublos o 30 rublos. 20-30 rublos son sobre los, no, 5 o 6 euros, una cosa así. Entonces, los sueldos estamos hablando de una media de unos 1.800, 2.000 rublos, una cosa así, que serían como unos 500 euros, una cosa así al cambio. Entonces, claro, si la vivienda prácticamente, bueno, que lo que más pagas de la vivienda realmente es los servicios, que es el gas, el agua, la luz, pero eso pues puede ser sobre unos 100 rublos mensuales, una cosa así. 100 rublos, 125 en una familia de dos, tres personas, una cosa así. Sí, bueno, en España más del 30-40% del sueldo se va destinado a la vivienda, o sea que Y hablamos de mucho una más, situación muy, porque hay gente que en las depende de la grandes comunidad. ciudades tiene trabajos de basura, de mierda, y no puede pagarse el alquiler y malvive en habitaciones. O Sí, sea que es aún más. Bueno, lo que hablábamos, ese derecho está garantizado. Entonces tenemos esa posibilidad. Después existe otra que es que tú mismo, o sea, en las empresas que son estatales o las granjas cooperativas, tienen también su parque de vivienda suyo.
suyo. Entonces, tú, por ejemplo, estás trabajando en la fábrica de camiones y para irte al parque de vivienda que es del Ayuntamiento de Minsk, puede ser haya más espera. Entonces, tú puedes hacerlo directamente desde la empresa de la fábrica de camiones. Es eso, es que cada empresa no es simplemente que el trabajador esté allí trabajando y con ese sueldo, bueno, pues tenga ese sueldo, después la empresa en sí también esté, bueno, pues de alguna manera también invierta en la producción, sino que además está la parte social de decir, no, la empresa en sí hace las casas de la cultura en los diferentes pueblecitos, las viviendas, bueno, pues da también esa alternativa, porque al final esas empresas que son del Estado, esos beneficios no se los queda un empresario, eso regresa al pueblo en Sí, un ese modo. poco dar al trabajador lo que el trabajador da a esa empresa estatal, ¿no? O lo que da el país a nivel de Sí. producción, pues Por aportarse. ejemplo, el tema sobre todo eso se da en las zonas rurales, donde hay los coljoses. Pues, ¿qué hacen allá? Eh, pues el coljós te da la casa, que no es un bloque de pisos, sino que es una casa, y un trozo de tierra. El trozo de tierra te hacen lo que se llama, bueno, pues lo arrendan, ¿no? Por 90 años. Entonces el arrendo y tú pagas una cosa simbólica, que es como al cambio unos 2 euros por eso, cada año, unos 2 euros por Sí, el que al final arrendo. Y no es nada. después la casa, que son 5 rublos, que es 1,5 euros. Entonces, después de 20 años que tú has estado trabajando en ese lugar y tal, tienes derecho a decir, no, no, si quieres puedes quedarte con la casa, pero entonces tienes que pagar un poco más, ¿no? Para que sea tuya. Pero también es una cosa simbólica, no es muy caro, ni es el precio del costo de la vivienda en el mercado, ni historias de estas. Y después también está otra alternativa que ahora se ha puesto bastante de moda. De hecho, el presidente Alexander Lukashenko firmó un decreto sobre este tipo de vivienda, que es que si, por ejemplo, en los pueblos, ¿no? Pues hay las típicas casas que están abandonadas, que ya allí no vive nadie, el propietario murió hace mucho tiempo, ¿no? La familia, pues, bueno, pues el caso es que esa vivienda está abandonada, está en desuso, y los ayuntamientos tienen la potestad, si esa vivienda nadie vive allí durante unos 15, 20 años, pues esa vivienda la cogen el ayuntamiento y entonces la ponen a subasta, que son unas subastas de unos 20, no son 20, son 40 rublos. Y por 40 rublos, una 40 persona, rublos. 40 rublos que son unos 10 euros. Por 10 Sí, que euros, es una prácticamente persona nada. puede comprar una casa. Eso sí, tú te haces cargo de que si esa casa por dentro tiene una higuera, porque Sí, de reformarla, de ponerla hay a que punto y demás, pero reformarla, bueno, hay que pintarla. Eso se hace precisamente para poder dar nueva vida a los pueblos. No es simplemente la iniciativa de un alcalde, que eso a veces pasa en España también pasa, que hay sí, de pueblecitos hecho, bueno, incluso también, por en ejemplo, en montaña Italia se ha hecho política así, pero que con ciertos fallos, porque el problema era que a lo mejor después de reformarla te ponían trabas para poder quedarte con la casa, entonces ya la vendían a empresas privadas que comerciaban con ella. sí, o Es si diferente no, la gestión. o si no también se quedan a veces en cuestiones muy concretas, en lugares muy concretos y cuestiones muy, casos aislados. Pero aquí estamos hablando que por decreto presidencial eso ocurre en toda la República y ahí me parece que son 15.000 casas que están en esas situaciones y, y yo no sé, cierto, si eso un extranjero lo puede comprar porque sé que en Belarus está prohibido que un extranjero pueda comprar tierra. Un extranjero no puede comprar tierra. Yo como extranjero, si quisiera, no puedo comprar No tierra. podríamos. Yo puedo comprar una casa, o Y sea, una llegando al casa, punto de quizás adquirir la nacionalidad, mm, pero si adquieres la nacionalidad, pues un cachito de tierra sí que puedes comprar. se intuyo que alguna parte. Vale. Sí.
O sea, tenemos esos diferentes modelos de cómo se puede conseguir la vivienda. La cuestión es que nadie se quede en la calle. Entonces, después también tenemos, bueno, pues un pasado histórico de la Unión Soviética de que prácticamente toda la población anteriormente con la URSS tenía vivienda. Entonces, no es una cuestión de que no había vivienda antes y ahora hay una necesidad extrema de vivienda, porque ya existía. Lo que pasa es que poco a poco pues, se va solucionando la cuestión de la vivienda para las nuevas familias, etcétera, los jóvenes que se quieren emancipar, etcétera. Es una realidad. Entonces, este derecho es importantísimo. Después, el derecho al trabajo. El Estado, de hecho, te proporciona tu primer trabajo. Está obligado a proporcionarte el primer trabajo, por ley. Sea donde sea, pero está obligado a hacerlo. Entonces, después, si esa persona le da por la bebida, no le da por trabajar, historias, problemas, entonces, si una persona de estas características va por la calle y le para repetitivamente la milicia, que es la policía de aquí, ¿no? Le para repetitivamente y esa persona no puede acreditar que está trabajando, además de que está en su casa, tendrá que pagar mucho más por los servicios comunales que otra persona que trabaja. No. Pagaría menos. Además de eso, cuando la paren por la calle, si no puede acreditar, el miliciano le dirá, ven para acá. Y lo pondrán a trabajar, que seguramente será de los trabajos más tirados o será un trabajo en el campo, pero esa persona trabajo tendrá. O se estará trabajando de barrendero, pero no estará en casa hurgándose la nariz. Eso es como funciona aquí, ¿no? Es un principio que es que en el socialismo, en la Unión Soviética existía, que se decía así en ruso, кто не работает, кто не ест. Entonces, quien no trabaja no come, que es una cosa Sí, es que tan universal. sencillo debería ser hoy ¿Eh? día también. Tengo un Entonces, amigo que dice un poco de igualdad soviética, ¿no? De tanto el hombre como la mujer a trabajar y a la cocina. Al final es sí. el Entonces, bueno, pues nos encontramos en que el derecho fundamental al trabajo se cumple. Y de hecho están en las estadísticas. Si resulta que cuando estaba la COVID, había un 3% de desocupación. Ahora se mantiene sobre el 2,5%. 2,5% de desocupación. Y hay casos también de gente que emigra del país, que no lo dice a las autoridades de aquí y claro, esa persona en la base de datos consta como que sigue viviendo aquí, ¿sabes? También hay esa clase de personas. Entonces, tenemos ese derecho que también está garantizado. Y después, el tema de sanidad. El tema de sanidad eh, es uno de los temas, es uno de los pilares del país. El problema es que a veces por el tema del clima, etcétera, afecta también a la salud de las personas. Pero el tema de sanidad, tenemos más camas de hospital en Belarus que en países como Polonia, Italia, España. Aquí hay más camas de hospital, hay más enfermeras. Hay más enfermeras aquí de promedio que en toda Europa, por el promedio. O y me lo sea, creo. Y me lo creo porque por experiencia y hay propia más doctores. sé cómo funcionan aquí. Y yo el año pasado estuve hospitalizado y yo puedo acreditarlo de que el trato fue muy bueno. No, claro que no había lujos, pero tenías todo lo esencial y no estabas nunca desatendido. Y yo entré por una pequeña alergia que en España me hubieran enviado para mi casa por una pequeña alergia y a mí me tuvieron 10 días en observación para ver qué le pasa a esta persona, estudiar, análisis de esto, análisis de otro, a ver si es... Y te buscan a ver cuál es por qué es lo que ocurre, si hay alguna cuestión más, que te hacen más pruebas, si no es solamente por una alergia, por esto, puede ser que, ¿sabes? Sí, una Eso se atención nota más mucho. concreta a lo que ocurre y no simplemente analgésico y para casa, que como suele funcionar Exactamente, también aquí, pues por recursos, por exactamente. tiempo y por muchas cosas.
Y después, pues, eso es como también como una cosa fundamental. Después tenemos el tema de la educación. La educación es pública y gratuita desde la universidad, ahí, desde la guardería hasta la universidad. Entonces, en la universidad sí que se valora mucho más y se premia a todos aquellos que sacan buenas notas. Entonces, tienen más, como se llama aquí, pues estipendio, ¿no? Las becas, más premio y demás. Y después la persona que acaba la universidad, lo que hablábamos, pues tiene esas opciones para poder encontrar trabajo. A veces, pues, una persona ha estudiado, no sé, como periodista y al principio no encuentra trabajo de periodista. Entonces se tiene que adaptar y entonces puede ser que empiece en una fábrica, por ejemplo, en la fábrica donde yo estuve trabajando, había gente que empezaba, que tenía estudios universitarios, pero empezaba y estaba un año, una cosa así, trabajando, ¿no? Apretando tuercas. Pero posteriormente esa persona se ha ganado antigüedad en esa fábrica. Y no solamente plus económico, sino de que además también esa persona, si resulta que su especialidad es periodista, en la misma fábrica tiene su propia periódico de la fábrica donde puede estar trabajando como periodista. O sea, tiene Sí, facilidades se para pueden eso. reubicar de una forma u otra. En España directamente es que no encuentran trabajo, o sea, se gradúan y no encuentran trabajo, o sea que No, eso está claro. Eh, es que en España la educación al final no deja de ser un negocio, porque cuando tú estás pagando las burradas que se pagan en la universidad, de matrículas y historias, es algo imposible para muchas familias, que además familias obreras que no pueden tampoco pagar el alojamiento, el transporte, etcétera, hace de que muchas personas, muchos jóvenes no puedan estar estudiando esas carreras, ¿no? Impide todo ello. Pero bueno, si tienes todos esos pilares que hablábamos, ¿no? Esos 4 pilares, eso es fundamental. Y después el tema de las pensiones. Aquí la pensión, los pensionistas es a partir de las mujeres los 58 y los hombres los 62. Ya es menor que en España, porque estamos bueno, sin hablando. duda, aquí vamos a estar con 90 años trabajando, o sea que cada Y vez más. después, y después hay derechos que son muy destacados porque se diferencian descaradamente, son la noche y el día, con Occidente o con España, por ejemplo, que se hace de que son muy progresistas y que ahí tienen un gobierno súper progresista, etcétera, etcétera. Pero después resulta que el permiso por maternidad son 16 semanas. 16 semanas no llegan ni a 4 meses, me parece. Sí, Pues justamente unos 4 meses más o menos. Pues en Belarus el permiso es de 3 años. El permiso es de 3 años. Entonces, Bueno, claro, aquí, vamos, incluso si te cogen los 4 meses, habrá empresas que te echen o que, en fin, te hagan, te presionen incluso, para uno. exactamente, incluso en Belarus tienes que no solamente el subsidio por el permiso de maternidad, sino de que tienes más de 11 ayudas estatales diferentes. Tienes el permiso de maternidad por una parte, después el Estado también, si por ejemplo por cada hijo nacido da una cantidad de dinero, si es el tercer hijo llega a los 30.000 rublos, que son sobre los 8.000 euros. O sea, es como se llama el capital familiar, que al final es ayudar a esa nueva familia a, A a, crecer. a que no esté desprotegida, a que tenga garantías. Y, y, además de todo ello, recibe muchas, por ejemplo, del colegio también recibe diferentes, aquí se llama algote, ¿no? Ayudas, etcétera, de comedor y demás. Quiero decir, de que en el sistema eso está pensado y cuando, por ejemplo, una mujer es madre de 5 hijos o más, recibe la medalla de orden de la madre, que esa medalla no es simplemente que en el pecho lleve la medalla, sino que además tiene una ayuda económica que me parece que también son de 5.000 rublos, una cosa así, además de
Sí, para que la también persona. crecen El un poco sistema la figura del autor. educativo. Quiero decir de que en ese sentido hay muchas cosas que se diferencian y que al final muestran que es un país, un sistema mucho más humano, donde no hay nadie que se quede atrás. Y lo más importante, que las personas pueden tener fe en un mañana, porque tú puedes ser, no sé, no sabes lo que vas a hacer dentro de 5 meses, o si te van a despedir o no de la empresa donde estés, o si o cómo vas a ver el futuro dentro de 5 años. Aquí la gente tiene esa confianza porque incluso los contratos básicos, el contrato más pequeño de trabajo es de un año. El contrato más pequeño que te hacen del trabajo es de un Un año. año. En Y, España se ven contratos de horas, de un día a la y- semana. y después, ese es el más pequeño. Y después te prorrogan por contratos o de 3 años o de 5 años. De 5. Y después, bueno, pues está el veterano del trabajo, que una persona que haya estado trabajando más de 20 años en una misma producción, a esa persona se le dan más beneficios, etcétera. Pero te digo que el país en sí, para mí es un país socialista porque para mí es un país que mantiene las conquistas sociales que existían en la URSS y mantiene una mentalidad colectiva que no existe en Occidente y mantiene todo eso. Y yo pienso que lo más importante, a pesar de que haya mucha gente que eso lo desconozca y, bueno, sí, tiene la herencia soviética porque tiene los monumentos soviéticos, tiene monumentos de Lenin, etcétera. Pero un país que mantiene monumentos y que solamente son monumentos, Eso es eh, un que al final no es no, socialismo. Sí. no sirve de nada. O sea, los monumentos están muy bien para admirarlos y para tenerlos como referente, pero conservando también esas enseñanzas que esos grandes que están en los monumentos hicieron al pueblo. Y nada, y muchas gracias por darme la oportunidad de estar Estamos contigo. llegando casi al tiempo. Yo simplemente, Albert, quería, así como para finalizar, preguntarte un poco, así brevemente, sobre el tema de bueno, la guerra, el contexto que se está dando ahora con Ucrania, el tema de la paz. ¿Cómo lo estáis viviendo ahí en Belarus? Y ha tenido también muchas consecuencias el tema de las sanciones. Y bueno, que hagas simplemente una pincelada breve sobre el tema. Bueno, el tema de la guerra en Ucrania, decir de que el régimen de Kiev fue el primero en sancionar y hacer sanciones y bloqueos contra Belarus, incluso antes que la Unión Europea o Estados Unidos o otros países. Ellos fueron los primeros, pioneros. Y eso fue a raíz de las elecciones presidenciales del 2020. Y eso fue mucho antes que existiera ninguna operación especial o otra cosa. Y eso demuestra la gran intervención y el ser lacayos y ser perros de un sistema, ¿no? De un imperialismo. ¿Y cómo afecta aquí? Bueno, la política belarusa es de no intervención. El país no ha intervenido en esta guerra. De hecho, no hay militares belarusos combatiendo en Ucrania. Y los que hay son nacionalistas bielorrusos que están del lado de los fascistas ucranianos. Y Belarus tiene una posición muy firme de que no va a entrar en este conflicto. Solamente entrará en el caso de que Ucrania intente ocupar, invadir territorio soberano de la República de Belarus. Y aquí ahora tenemos armas nucleares, tenemos incluso el misil Oresnik. Entonces, bueno, que lo intenten. La Gracias. situación aquí es muy tranquila. Es mucho más tranquila aquí la situación que la que se puede vivir en Rusia, en regiones como que están fronterizas con Ucrania. Las Bueno, regiones que están fronterizas con Ucrania en Belarus, yo pienso que están mucho más tranquilas. más allá del contexto ahora con Ucrania, bueno, yo imagino que también por lo que cuentas que Belarus es un país bastante pacífico en ese sentido, ¿no? Que mantiene unas buenas relaciones Sí, diplomáticas, sí, diálogo y sí. no, Pero no se después menos. tenemos, por ejemplo, bueno, Polonia o los Bálticos, que son
también no dejan de ser vasallos y lacayos de este imperio de serpientes. Y bueno, lo que han hecho es crear un muro. En la frontera existe un muro, tanto que se hablaba y empiezan a vomitar los liberales del muro de Berlín, pero del muro que existe, que rodea toda la frontera con Belarus y Polonia, creado por la Unión Europea, de ese muro no dicen nada. Y de cómo asesinan a los migrantes que no son bielorrusos, pero son gente de otros países del mundo que quieren entrar a territorio de la Unión Europea porque se han creído y tragado las propagandas de Occidente, de cómo los asesinan en Polonia o de cómo los devuelven torturados y que les han roto el teléfono o que les han robado todo el dinero que llevaban encima, de eso no dicen nada. O como, por ejemplo, la fauna, porque la valla divide el país, ¿no? Divide los países, pero es que allí está lo que se llama el Parque Belavisca Pusa. Es un parque natural donde hay especies en peligro de extinción como puede ser el bisonte europeo o puede ser pues osos pardos o bueno, otras especies, alces, demás. Se han registrado más de 55 especímenes de estas especies protegidas muertos a causa, consecuencia de esa valla fronteriza y de las alambradas y minas que rodean esa valla fronteriza. Eso está todo catalogado. Y cada caso de agresión a los migrantes, de tortura y asesinato está registrado. Y eso se da todo en la parte polaca y en la parte de los países bálticos. De eso no interesa hablar, pero es una realidad. De eso no se habla, de eso no se habla. De eso no se habla, pero es una realidad. Entonces acogen a los ucranianos, vamos a acogerlos todos, vamos, aquí hay que solidarizarse, que tal y que cual, patatín, patatán, pero gente que intenta por sus propios medios y pobres creen que ahí van a estar mucho mejor porque les han vendido que Alemania, que esto, que lo otro, y lo que se encuentra por el camino es la muerte, igual que le pasa por el Mediterráneo. Sí, Así bueno, que, yo soy de Melilla y lo veo bastante cerca, que tengo una valla al lado y sé de lo que me hablas. Así que bueno, Albert, muchísimas gracias por colaborar con nosotros y espero que también pronto vuelvas a aparecer con unas nuevas noticias, con una nueva visión sobre el tema de la guerra y hablar sobre Belarus nuevamente. igualmente, gracias a ti.